Bienvenidos nuevamente a su taller de formación empresarial. Felicidades, has terminado con éxito 9 sesiones en las que has puesto en práctica en el simulador financiero los conceptos sobre inteligencia financiera que te hemos podido compartir, que has podido discutir, que te has podido apropiar, que has podido entender y lo más importante, que has podido poner en práctica. ¿Recuerdas lo del cono de Day? ¿Recuerdas que no nada más es suficiente con leer un poquito de información? Con que tuviéramos puesto estos videos, por ejemplo, al principio, ni hubieras entendido de qué estábamos hablando. ¿Recuerdas la parte del cono de Day en la que hacemos mucho hincapié en que es necesario simular, tener un contacto con la simulación, porque eso nos permite estar muy cerca del 90% de toda la información que te pudiéramos brindar? Si solamente te diéramos información para leer, que es lo que hacen en las escuelas, tendrías una muy poca información retenida dentro de ti. Estamos hablando que cuando mucho leyendo se llega a obtener una información en la parte de los conocimientos que requieren habilidad como de un 10%. Sí, oíste bien, cuando requieres habilidad necesitas ponerlo en práctica. Te hemos insistido en el ejemplo del manual de la bicicleta no sé cuántas veces, y es muy fácil que recuerdes que para aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, no leíste ningún manual. Casi seguro que cuando compraron la bicicleta no se acompañaba con un manual para andar arriba de ella. Entonces es importante que recuerdes que si lees, discutes, porque entonces ya cuando empiezas a discutir la información pasas del modo pasivo a un modo activo de aprendizaje. Discutes y luego puedes simular la experiencia real, es lo que te va a permitir aprovechar el mayor conocimiento que tienes. Obvio, ya debiste de haber salido de la carrera de la rata, o por lo menos ya debiste haber visto con mucha claridad cómo es que se sale de la carrera de la rata. Ya entendiste por qué uno de nuestros temas bien importantes, el tema 6 de la deuda buena contra la deuda mala, que ya lo vimos, que ya lo comprendiste, es la única forma que te permite avanzar rápidamente. Si no sabes manejar los préstamos y convertirlos de una deuda mala en una deuda buena, si no sabes hacer con ellos buenas inversiones, no vas a poder salir de la carrera de la rata, porque te damos un tiempo. Y mucha gente dice, ¿por qué no me dan tiempo? ¿O por qué no me dan más tiempo? Si me dieran más tiempo, yo sí saldría de la carrera de la rata. Porque si te diéramos más tiempo tendrías que vivir como 200 o 300 años para poder salir de la carrera de la rata. Y te tengo una mala noticia, no te lo damos nosotros. No puedes vivir más de 150 o 200 años hasta ahorita para poder salir de la carrera de la rata. Entonces tienes que aprender a hacerlo rápidamente. Toda esta información que vimos, los 9 temas que hasta ahorita te han acompañado en este proceso de formación y de aprendizaje, no quiere decir que al terminarlos tú, wow, mágicamente estás listo para ser millonario. Pásenme las acciones, pásenme cualquier negocio, yo ya lo sé manejar. No, como te habrás dado cuenta, en este momento tienes las herramientas para empezar a aprender. Tienes la bicicleta, tienes los patines, tienes la cuerda para aprender a saltar. Es la herramienta que te hemos dado, ahora hay que ponerla en práctica. Pero el último tema, cuando hablamos nosotros ya hace rato, el último tema, te comentó la licenciada Margarita Figueroa, que ¿qué prefieres? ¿Enfocarte o diversificarte? Y déjame decirte que no te puso ningún ejemplo sobre la diversificación, precisamente porque es algo que no debes hacer. Si tú quieres saltar del cuadrante del dinero, en donde están los empleados, los autoempleados, y prefieres saltar o quieres ir al mundo donde están los dueños de los negocios, donde están los inversionistas, donde está la gente que está trabajando y está conquistando sus sueños, y no la que está teniendo que trabajar para vivir, la que no corretea el dinero como una forma de satisfacer sus necesidades, es indispensable que aprendas a enfocarte. Tú no puedes tirarle a todas las inversiones, oportunidades, que te aparecen en el simulador. Todas estas oportunidades tú tienes que definirte. Si te vas a ir por los bienes raíces, si te vas a ir por las acciones, si te vas a ir por algunos negocios. Y en el simulador financiero se ha resaltado o se ha hecho mucho énfasis en la facilidad que se tiene para manejar el incremento de capital
a través de la compra de acciones. Acciones que, si te observas en tu hoja de balance y haces memoria, recordarás que la acción no te pone ninguna de las acciones que vienen en el juego. Recordarás que solo las vamos a apuntar aquí, en lo que se conoce como activo. ¿Por qué? Porque no te van a dar ningún flujo de efectivo. Tienes que esperar. Si las compraste baratas, que es como se deben comprar cualquier cosa, no nada más las acciones, tienes que esperar a que el mercado se incremente y puedas de esa forma tener una ganancia de capital, si recuerdas. O si vas a comprar un bien raíz, tienes que darte cuenta que su retorno sobre inversión está muy alto y que la ganancia de capital, porque es lo que estás buscando al principio, es significativa. Lo compraste muy barato y vas sobre la ganancia de capital. A veces, cuando tomas una tarjeta de oportunidad de negocio grande, tienes que hacer una inversión muy fuerte. La ganancia de capital no es significativa, es decir, lo compras caro, no podrías venderlo más caro de lo que está, pero tiene un componente muy importante de flujo de efectivo alto. Cuando tienes ya capital, a ti te interesan las inversiones para hacer fortuna, no para generar riqueza. Todo esto, toda esta información ya la debiste de haber entendido con mayor profundidad. En este tema vamos nosotros a enfocarnos en ti. Es hora de que te enfoques en ti, en nosotros mismos. ¿A qué hacemos referencia? Fíjate que este tema es muy parecido al tema 9, ¿eh? ¿Recuerdas cuando te decía la licenciada, dime con quién andas? Hiciste y revisaste en una lista a tus 6 mejores amigos, o, para no herir susceptibilidades, como ella te dijo, a las 6 personas con las que pasas más tiempo. Esas 6 personas con las que pasas más tiempo, ¿de qué lado del cuadrante están? Si tú pasas más tiempo con gente o con personas, incluso amigos de confianza, que te van a estar diciendo, no hagas una inversión, es muy peligroso, no hagas eso, vete a buscar un trabajo seguro, y muchas otras cosas más como ese estilo, ¿qué crees que le va a pasar a tu mente? ¿Qué crees que tu mente va a empezar a elaborar dentro? Pues dentro de tu mente va a empezar a crecer la idea de que lo mejor es vivir seguro. Y nosotros no creas que te estamos invitando a vivir en forma insegura. Te estamos invitando a que sepas arriesgar, tomar riesgos controlados, donde los riesgos prácticamente desaparecen. Digo, la posibilidad de que te caiga un rayo es prácticamente cero, lo cual no quiere decir que es cero. Te puede caer un rayo. Es más, estando aquí sentado, puede venir un temblor. Ni sabemos en qué tiempo va a venir un temblor. Si estás viendo este video en Ciudad de México o para el sur del país, hacia Guerrero, déjame decirte que estás en una de las zonas sísmicas más peligrosas del mundo. Lo cual no quiere decir que no podamos hacer planes, que no podamos vivir en la Ciudad de México, que no podamos vivir en Acapulco, que no podamos tener un futuro mejor, pero hay un riesgo de que algo nos ocurra. Si aprendes a vivir en una construcción segura, si aprendes métodos de supervivencia en caso de un temblor, tu riesgo se minimiza. Cuando inviertes, si tienes una inteligencia financiera alta, puedes hacer que los riesgos prácticamente sean cero. Y déjame decirte que esto de los empleados en un trabajo seguro, ¿cuánta gente han despedido? ¿Cuánta gente has conocido que acaba en la calle? Entonces tampoco es de este lado una forma segura. Claro que tu mente cree y crece y se desarrolla pensando que estás en el lugar seguro, pensando que el gobierno o el patrón te tiene que mantener, te tiene que garantizar tu subsistencia, y como pasan 1 o 2 años, o pasan 3 o 4 o 20 o 50 días, y así es, tu mente cree y crece con eso. Por eso que quiero platicar contigo una experiencia que tuve en mis años estudiantiles. Cuando estábamos en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, fui representante estudiantil, militaba en algunas organizaciones políticas como aquellos ayeres. Pienso un poquito en muchachos de menos de 20 años, pues mi militancia en la organización política pues era tratar de conocer qué hacían las organizaciones políticas, qué hacían los guerrilleros, qué hacían los comunistas, qué hacían si tenían 3 ojos o 4 patas, o qué hacían. Y descubrí, primero, que era gente como nosotros, nada más que se estaba moviendo, que estaba luchando por un mundo mejor. Pero lo increíble que descubrí
es que cuando volteo a ver mi mundo, cuando volteo a ver el universo en donde yo me movía en la universidad, estaba muy mal. Teníamos una carrera que no tenía casi nada de contacto con la realidad. Estudiábamos un plan de estudios que, aunque tenía una serie de materias de vanguardia, nos llevaban de viajes de práctica para estar en contacto con la realidad en México. No nos daban muchas herramientas para entender esa realidad, y menos nos daban herramientas para transformarla. Entonces estuve de dirigente estudiantil en la escuela, y casi para terminar la parte de la carrera de ingeniería agrícola, agrónomos es como más los conocen en el mundo, la diferencia es sutil, no tiene importancia, pero casi cuando estaba a punto de terminar la carrera de ingeniería agrícola, decidimos parar la facultad, porque a pesar de estar exigiendo que se nos dieran mejores maestros, sobre todo porque la mayoría de nuestros maestros, terminando la carrera o terminando la escuela, la universidad, inmediatamente iban a dar clases. Y nosotros no es que quisiéramos estar en contra de ellos, sino que queríamos gente que trajera la experiencia de que ya había producido, de que ya había tenido contacto con la realidad. Queríamos acabar con la mediocridad de los maestros. Queríamos acabar con muchas cosas, con la corrupción dentro de la universidad, puestos y sobre todo asignaciones de personal en función de conveniencias de grupúsculos políticos dentro de la universidad y muchas otras cosas más. Al final de ese gran paro que tuvimos en la facultad, yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en aquellos ayeres, en el 86, tuvimos la universidad parada por más de un año, la facultad parada por más de un año, exigiendo estos cambios, exigiendo incluso comedores con comida sana y económica, descuentos en el transporte, exigíamos el 50% del descuento en el transporte y muchas otras cosas más. Imagina cuando al final de este movimiento resulta que no ganamos en su totalidad. No queríamos que desapareciera la carrera, no queríamos muchas otras condiciones que había equivocadas en la escuela, y aunque ganamos algunas cosas importantes, de entrada que no desapareciera la carrera, cuando regresamos a clases, la mayoría de mis compañeros, lo único que les preocupaba era conseguir un trabajo. Estaban realmente preocupados porque habían gastado mucho dinero y no tenían ni futuro ni trabajo, habían perdido un año porque se lo habían pasado en su escuela, viendo las novelas, viendo en las mañanas las caricaturas, y solamente iban una vez a la semana, los que iban una vez a la semana, había unos que ni eso, a preguntar cómo íbamos con el paro, cómo iba la situación de la universidad, si ya íbamos a levantar el paro. Y muchos llegaban incluso a enojarse porque no habíamos levantado el paro. Y nosotros soportando amenazas de permisionarios de transportes, amenazas del director. Yo llegué a estar consignado en tribunal universitario, me fui año y medio a defenderme de una serie de supuestos ilícitos que hice, entre ellos hasta secuestro, me estaban acusando hasta de secuestro, porque tomamos la dirección, tomamos instalaciones de la universidad, daño a patrimonio universitario, etcétera, etcétera. Entonces imagina, hasta arriesgando la vida, arriesgando de veras el futuro, y los otros, la mayoría, no todos, ¿no? Porque no era yo el único, pero la mayoría de mis compañeros sin hacer nada. Cuando se levanta el paro y yo quedo en tribunal universitario teniendo que ir a mi defensa, es cuando aprendo que parte de mi ser, me doy cuenta que parte de mi ser, a pesar de que estábamos tan golpeados, el paro había durado tanto tiempo, yo pesaba 52 kilos, enfermo y pues derrotado en el sentido de que no ganamos todo lo que queríamos, me doy cuenta que mis compañeros lo único que les interesaba era un nicho de confort, era su bienestar. Cuando platico con ellos de que bueno, pues no ganamos todo, pero es el momento de mejorarlo, hay que exigirle a los maestros que mejoren, hay que estudiar un poco más, hay que ir afuera a trabajar, hay que conquistar, no. La mayoría incluso decía, ¿qué crees? Los maestros ya no nos están exigiendo el trabajo, como duramos tanto en paro, nos van a hacer un examen bien fácil y pasamos la materia, nos dan nuestro certificado, nuestro título y nos vamos. Pues eso es precisamente en contra de lo que estábamos luchando, pero la mayoría de estas personas tenían un espíritu muy chiquito, no tenían la fuerza para seguir aguantando. Y es ahí donde descubro que la gente con la que te tienes que rodear, como decía la licenciada Margarita Figueroa, es gente que tenga un espíritu fuerte. Yo tengo unos compañeros en el estado de Guerrero, es donde inician, pero ahora están a nivel nacional, de una organización política que se llama Raza, y ellos tienen un jaguar como logotipo. El jaguar, que en náhuatl se dice ocelot,
los indígenas mexicanos le llamaban Oceloyotl al espíritu guerrero, al espíritu bravío, al espíritu de combate, al espíritu del jaguar. Estos amigos de raza tienen en su logotipo un jaguar no solo por hermoso, sino porque representa esa parte de los seres humanos que tenemos de indomables. Bueno, algunos seres humanos que tenemos de indomables. Y entonces descubro que a últimas fechas, pero desde entonces lo vengo haciendo, que una parte importante de tu espíritu es con quien compartes la vida. Y en este momento quiero aprovechar para presentarles, la licenciada Margarita Figueroa es mi compañera de vida. Le voy a pedir que pase aquí al frente, por favor. Es ella quien me ha acompañado durante varios años en este proyecto de defensa, y te quiero compartir parte de la historia que ella tiene, porque yo estoy seguro que mucho de nuestro público, bienvenida amor, además de muy bella, es una mujer que ha enfrentado muchas cosas y situaciones de la vida, desde el hecho de venirse a vivir con un grillo, como nos decían en aquellos ayeres, con un izquierdista, con un revolucionario, como nos tachaban en la época de los 80s. Decide dejar su casa, decide venirse conmigo, pero ella tiene una historia de lucha todavía y de resistencia y de espíritu, de corazón, de jaguar, de hace muchos años, antes incluso de conocerme. Ella decide venir, decide conquistar, y es uno de los ejemplos que seguido pongo en mis cursos de cómo una mujer puede, aunque financieramente es un renglón hecho a un lado a las mujeres, puede crecer. Pero quiero pedirte que nos compartas un poquito lo que has vivido de esta experiencia de crecimiento personal, pero también financiero. Bienvenida. Gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, en la vida personal, la vida generalmente nos presenta muchos retos. Normalmente lo que se acostumbra es que somos educados para cumplir funciones específicas, que las mujeres somos enfocadas a ciertas actividades, y bueno, en mi caso la cuestión religiosa era una parte muy importante. En el seno familiar del que yo provengo debíamos cumplir una serie de requisitos y asistencias a situaciones religiosas que nos eran marcadas por parte de nuestros padres. A mí esto no me gustaba, yo nunca estuve de acuerdo, y no es que yo necesitara la presencia de otra persona para hacerlo, pero no tiene uno todavía la fuerza necesaria para hacerlo, y necesita uno tiempo, necesita uno entrenamiento, como lo que están haciendo ustedes justamente en este taller. Probablemente no están listos para el brinco, pero están adquiriendo las herramientas que les van a llevar a realizarlo. Yo, cuando tuve la oportunidad de salir de esa educación que a mí no me gustaba, tuve que romper muchas cosas familiares, muchos núcleos amistosos, muchas relaciones y muchas situaciones que me eran cómodas, que era la forma que yo conocía de vivir. Cuando tuve la oportunidad de salir de ahí, entendí y aprendí una nueva forma de vivir. Y es esto lo que se puede hacer también en el plano financiero. Estamos en un nicho de confort, estamos acostumbrados a la seguridad, pero podemos estar del otro lado. Si tienes un corazón de jaguar, si aprendes cómo enfocar tu energía, puedes hacer este cambio. Exactamente, eso es algo de lo que les quería comentar. Y bueno, hay algunos números tristes acerca de la vida que viven financieramente hablando las mujeres. Yo la verdad los intuía, pero gracias a la cercanía con Margarita, que me ha comentado algunas situaciones que viven, a lo mejor por mi parte machista o no sé cómo decirlo, pasaba sobre eso y no lo veía, pero algunos números de INEGI, por ejemplo, de hogares que están siendo llevados solo por mujeres y sin educación financiera, algo que me comentabas. Bueno, en México es impresionante la cantidad de personas, sobre todo mujeres. Hemos hablado de muchas cifras, de muchos números, pero a mí me gustaría centrar la atención ahorita en esta parte de las mujeres. ¿Qué están haciendo las mujeres en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Financieramente no hay un espacio, pero resulta que más del 90% de las mujeres en nuestro país son mujeres líderes de sus familias, mujeres que como
único personaje productivo saca adelante a sus hijos. Tenemos, y yo creo que es algo conocido por todos, un fenómeno de migración. Yo provengo del centro del país y de ahí hacia arriba el fenómeno de la migración es muy, muy fuerte. Ahí en esos lugares, más del 90% de las mujeres solas, mujeres abandonadas por sus maridos que van a trabajar y a veces no regresan, hacen frente a la situación financiera, a la situación económica, a la situación educativa de sus hogares. Y esto es un problema realmente fuerte, porque las mujeres no somos preparadas, no somos educadas financieramente para organizar todo esto. En algunas ocasiones los hombres tampoco, pero al estar afuera tienen más oportunidades. Las mujeres no las tienen. Las mujeres generalmente son educadas para permanecer en el hogar y cuando son abandonadas se ven forzadas a aprender, a hacer cosas para las cuales no están preparadas. Sí, incluso es una cuestión cultural. A veces cuando vamos a dar los cursos, la licenciada se para al frente y muchos hombres ya se bloquean, no ponen atención a lo que está diciendo, o creen que es poco valioso, o creen que no se puede llevar a cabo porque pues lo está diciendo una mujer. Pero nosotros aquí en Saloa Speed hemos hecho hincapié en lo que está haciendo la licenciada Margarita, porque la mayoría de nuestros de las personas que vienen a aprender, a formarse, a tener una educación financiera, son mujeres, y mujeres de las que dependen hijos y dependen familia, y muchas de los abuelos, de las personas viejas en el país, están siendo mantenidas principalmente por las mujeres. Tenemos historias de mujeres que además de los hijos, además de la situación financiera familiar, tienen que enfrentar también el mantenimiento de los abuelos. Y entonces comentamos que hay muchas cosas más que incluso las mujeres no están educadas para eso, como precisamente pararse en una cámara, pararse delante de un montón de personas que están queriendo aprender financieramente. Cuéntanos esa experiencia también. Bueno, definitivamente es un reto. Yo tengo una preparación académica como pedagoga, he estado al frente de grupos, he participado en los procesos formativos, pero desde un punto de vista distinto. Sabía yo lo que era pararse frente a un grupo, sabía yo lo que era participar en el proceso formativo, pero jamás me imaginé que lo fuera a hacer en el ámbito financiero. Un ámbito en donde generalmente no se nos brinda ninguna información en la escuela. Todo lo financiero lo tenemos que aprender afuera, en la calle, con la experiencia. Y el hecho de que a través del trabajo de Saloa Speed, al poner o implementar este tipo de formación, me invitan a trabajar. Me costaba mucho trabajo. En un inicio, hace algunos años, solo hacía participaciones muy pequeñas, con pequeñas capsulitas, porque no sentía yo que tuviera la posibilidad ni la capacidad de estar aquí al frente. Sin embargo, tengo un coach maravilloso con quien he aprendido mucho. Él, al estar frente a grupos enormes de estudiantes, dirigirlos a lugares específicos, tener la posibilidad de hacer un equipo de trabajo, aprendo muchas cosas con él, y gracias a los señalamientos, que a nadie le gusta el feedback, y menos si viene de mi pareja, y menos si son señalamientos de que te falta, te equivocaste, eso no, es muy difícil aceptarlo. Sin embargo, en este momento tengo la posibilidad ya de estar con ustedes, de estar compartiendo las experiencias, y algunas de ellas en los negocios. Obviamente tengo menos experiencia, pero con un coach como el que tengo, vamos bien. No, gracias. Bueno, gracias. Pues la idea es compartirles esta parte. El corazón bravo, el corazón que tiene ganas de sobresalir, que tiene ganas de crecer, lo vas a encontrar en cualquier lugar. Te puse el ejemplo de mis compañeros con los que estuvimos incluso trabajando en la parte de la universidad. Muchos de ellos hoy financieramente les dio pánico crecer, tuvieron miedo a muchas cuestiones financieras. Es más, tengo compañeros que estaban dentro de la organización política, tengo compañeros que incluso
estaban como líderes estudiantiles y no aprendieron ni siquiera a vender. Y sabes, están paralizados por el miedo que les da vender. Entonces, tú, en el lugar en el que estás, si no tienes tanto miedo, quiere decir que tu corazón tiene la posibilidad de brincar. Y te estamos poniendo este ejemplo, que en cualquier persona puede haber un corazón que tenga ganas y que tenga la fortaleza y que tenga ganas de poder hacer este salto. Porque aquí no se necesitan tantos conocimientos como fuerza. Aquí vas a cometer muchos errores. Te han hecho creer, sobre todo en la escuela, que el que se equivoca está mal. ¿Y qué crees? El que se equivoca aquí con información y con práctica puede aprender y mejorar, pero necesita un corazón que soporte la crítica, que soporte precisamente lo que le llama Margarita el feedback, le llaman retroalimentación. Aquí en México le decimos crítica constructiva. Eso es algo difícil de obtener de personas que no te aman. Es más fácil la crítica a las espaldas, en la que te van a estar diciendo, ay, sí, dice que le va a ir bien en ese negocio, yo voy a ver cómo se va a tropezar, y cosas como esa. Y si tu corazón no tiene la fortaleza para aguantar esa crítica destructiva, pero también se necesita un corazón fuerte para aguantar la crítica constructiva, lo que nos está compartiendo aquí la licenciada Margarita. Yo les pido que reflexionen en esto que nos acaba de compartir, para que vean que en todos lados no tienes que ser un hombre, no tienes que provenir de una historia guerrera. Margarita, aunque en otro estilo, pero viene de otra historia de lucha también, de construcción de una vida mejor, y tiene el corazón para hacerlo. Vamos a seguir con estos ejemplos. Gracias, licenciada. Como podrán haber entonces dadose cuenta, en este momento, si te vas a enfocar en ti, no es necesario que tengas tú ya una historia de conquistas enormes, simplemente que estés consciente que también tiene que crecer, aparte de tu mente, en la parte de la educación financiera, tiene que crecer tu cuerpo y tiene que crecer tu espíritu. Crecer me refiero a cada vez ser mejor. Muchos decimos, yo soy mente, yo soy cuerpo y espíritu. La mente a veces nosotros pensamos que solo es la cuestión académica. La mente también tiene que ver con lo que tú crees, con lo que te imaginas que eres. Y bueno, el cuerpo, además de que lo tienes que cuidar porque es el único vehículo que va a poder hacer que tu mente y tu espíritu lleguen a donde quieres ir. Si no tienes un cuerpo sano, pues de nada sirve que seas un ser muy inteligente o que tengas un espíritu muy bravío si a la primera con diabetes o con colesterol o con lo que sea tienes un problema de salud y no puedes llegar a donde quieres ir. Te invito también a que vigiles aquí tu cuerpo. Pero el espíritu al final es lo que le va a dar toda la fortaleza que requieres. Y estoy cayendo a esta parte que parece un poco filosófica nada más, porque si no eres capaz de mejorar tu espíritu lo vas a mejorar con actividades que tienen que ver con la cultura, con la música, con el entretenimiento, con la fortaleza. A veces hay hasta algunas sesiones de yoga te pueden caer bien, que tengan que ver con la resistencia al dolor, al cambio, si necesitas incluso tratamiento psicológico, porque como es muy extraño, pero hay veces que muchas personas de niños no fueron muy felices. Es algo poco común, es muy extraño en México y en el mundo. Entonces vas a necesitar ayuda profesional. Tienes que trabajar con tu espíritu para que realmente puedas soportar esto que se avecina. Por eso cuando decimos que te tienes que enfocar en ti, te tienes que enfocar con quién te juntas, tienes que reconocer de dónde vienes, tienes que aceptar que la mayoría de las personas que han estado cerca de ti se han conformado en el lado solamente que tiene que ver con los empleados y los autoempleados, y por eso cuando empiezas a querer migrar, o si ya lo intentaste en algunas otras ocasiones, al lado del dueño y del inversionista, descubres que estás prácticamente solo. Sí, recuerdas que acá está el 95% de la población, acá solo el 5%, y ese 5%, bueno, fuera que aunque sean tus conocidos estuviesen de este lado, lo más seguro es que nadie esté, que tengas que aprender a hacer nuevos amigos, que tengas que aprender a relacionarte en ambiente con personas desconocidas. Te tiene que gustar eso. A lo mejor incluso tú crees que por el hecho nada más de pasar de este lado, estando en México, lo único que va a cambiar es la forma en que piensan. Como tienen otro lenguaje, como hablan de otras cosas, te va a parecer que te fuiste ya no a otro país, te fuiste a otro mundo. Y en efecto, vas a ir a otro mundo, donde es a donde te queremos llevar.
o te proponemos que si tú quieres, nosotros podemos ayudarte a crecer en esta parte. Eso es en sí lo que trata este tema de enfócate en ti. Porque una vez que estés bien, podríamos hablar de una de las herramientas más poderosas para lograr este cambio. Si tú tienes mente, cuerpo y espíritu desarrollados y fuertes, podríamos iniciar el proceso. Nosotros ya te comentamos que hay inversiones en bienes raíces, hay inversiones en acciones y hay inversiones en negocios. Bueno, te tengo una gran noticia y es así de simple como funciona. Los negocios, cuando los empiezas a hacer y aprendes a hacerlos, te van a dar flujos de efectivo importantes. Te van a dar aquí ganancias de capital con una inversión muy pequeña, casi sin deuda, cuando son negocios muy simples, así funcionan. Una inversión muy pequeña, casi sin deuda, te van a dar, si te lo comportas o te manejas al principio como medio autoempleado, tus bajos gastos te van a permitir ingresos pasivos altos. Estos ingresos que vas a tener como flujo de efectivo mensual, los debes invertir otra vez en el negocio. ¿Pero en qué los vas a invertir? Los vas a invertir en gastos necesarios al negocio. Vas a invertir en desarrollar tu equipo. Vas a invertir en muchas de las actividades de estas 8 partes que tiene un negocio que tú estabas haciendo ya permanentemente. Vas a invertir en desarrollar gente, personas que se vayan quedando, equipos de personas incluso, que se vayan quedando con alguna de las 8 partes. Y tú te vas a comportar como, en ese momento, como el primer líder de ese negocio. Pero después tienes que también desarrollar al líder de ese negocio, porque tú lo que tienes que aprender a hacer es esta conformación de estos equipos, estas 8 partes de un negocio exitoso, y te vas a ir a formar más y más negocios para que con la capitalización de bienes desarrolles tu IQ financiero, tengas negocios que se van incrementando y empieces la inversión al principio en acciones muy simples, a lo mejor en algunos negocios que ya van teniendo éxito, y todos tus flujos de efectivo posteriormente los puedas llevar a bienes raíces. Los bienes raíces, cuando no son ganancia de capital, cuando ya vamos por fortuna, se requiere un buen IQ financiero. También, cuando vas por fortuna en bien raíz, requieres un IQ financiero elevadísimo, porque los bienes raíces requieren mucho dinero. Ahí tu banquero va a estar feliz porque él te puede financiar para tus proyectos de bienes raíces, pero te va a financiar dinero, no te va a aportar IQ financiero, eso lo tienes que llevar tú. Entonces aquí el IQ financiero, en los primeros negocios, cuando son pequeños los negocios, el IQ financiero también es pequeño. Vamos a ponerlo de esta forma: IQ financiero con dinero, los dos son pequeños. Cuando vamos migrando hacia los bienes raíces, por ejemplo, pasando por las acciones, ya el IQ financiero tiene que ser un IQ muy grande, con significativas cantidades de dinero, para que los bienes raíces realmente se conviertan en fortuna. Entonces, lo que tienes que aprender ahorita como primer paso para arrancarte y saltar y poder pasar a la parte de dueño o inversionista del cuadrante de dinero, tienes que aprender a vender primero y después aprender a conformar estos cuadros para los negocios. Cuando lo logres hacer, podríamos irnos ahora sí a las inversiones más importantes. Por eso es que te decimos que la cantidad de ceros no importa. Lo que tienes que enseñarte a hacer, y los tienes que compartir si quieres que seamos tus coach, es que tus flujos de efectivo sean positivos al final del mes. Cuando logres eso, empiezas a desarrollar tu mente, empiezas a desarrollar tu cuerpo, a cuidarlo, a mejorarlo, y entonces tu espíritu lo empiezas a hacer crecer, que se vuelva fuerte, que aguante desilusiones, señalamientos, pérdidas de familia, pérdidas de amigos, y crezcas. ¿Por qué pérdidas? Porque vas a migrar a un lugar donde no tienes familia ni amigos, vas a ir a otro lado. No, yo no quiero, con esto no quiero decir que vas a dejar de relacionarte con tu familia, vas a tener nuevos amigos, vas a tener que tener ese corazón que te permite crecer en otros ambientes. Y ese es el camino que te estamos proponiendo, eso es lo que te estamos invitando a hacer. Vas a ser un ser nuevo a partir de ahora. Y esta parte que hasta ahorita llevamos de los 10 temas, de las 10 u 11 jugadas con el tablero,
el simulador financiero es el inicio, son las herramientas para que inicies. Si te interesa un coach específico para el negocio con el que vas a empezar, estamos a tus órdenes. Obviamente tienes que invertir más dinero, tienes que invertir más tiempo, tienes que invertir más recursos, tienes que hacer que esta primera inversión que tuviste, que a lo mejor como jugaste 10 veces en el tablero, como jugaste o como aprendiste con 10 sesiones del simulador y los 10 temas que te estamos compartiendo, si lo revisas, la inversión que hiciste o lo que pagaste, pues prácticamente es para pagar los gastos del club que te invitó, de este grupo de amigos que te invitaron a jugar o aprender financieramente. Lo que sigue, ahora sí vas a tener que ir a tomar a lo mejor cursos de contabilidad, cursos fiscales, cursos de cómo se hace un líder. A lo mejor es tiempo de que te metas a una red multinivel, que es donde prácticamente sin dinero vas a poder aprender cómo se desarrollan los equipos ganadores y vas a aprender cómo se hace la cooperación de equipo en la red multinivel, cómo tienes que cooperar y cómo tienes que ser competitivo contra otros equipos de otras redes multinivel, porque aunque el negocio multinivel es excelente, ahorita ya se está saturando y es una lucha encarnizada de equipos contra equipos, pero es un buen lugar para aprender. Oye, pero voy a tener un flujo de efectivo de unos cuantos pesos al mes, no importa, vas por el aprendizaje. Cuando logres tener ese aprendizaje de trabajo en equipo, vas a llegar muy alto. Te invitamos entonces a que no creas que con esto estás terminando. Tienes las herramientas en este momento para iniciar. Discutan este tema es profundo, como es prácticamente la filosofía, los principios de lo que es la finanza personal. Es un tema profundo que yo creo que les va a costar trabajo pararte frente a una persona y decirle, sí, de los 6 que revisé en la sesión anterior, los 6 están fuera de las aspiraciones que yo tengo, los 6 están metidísimos en la carrera de la rata y los 6 con los que paso más tiempo no quisiera ser como ellos. Bravo, ya tienes el primer punto de quiebre desde donde sabes que tienes que partir. Y esto es lo importante, esta es la base del éxito. Dirás que es muy simple. Nosotros que venimos de procesos de más de 30 años, 40 años viviendo esto, te puedo decir que en principio es muy simple. Lo único que se requiere es un corazón de jaguar. Gracias por estar con nosotros, gracias por llegar hasta este momento en tu taller de formación empresarial y educación financiera, y te invitamos que con estos videos que te estamos entregando, con la información, con un tablero que puedas conseguir o que puedas comprar, y con todo lo que ya sabes ahora, te avientes a replicarlo, que le enseñes a más personas educación financiera, que lo riegues con todos los que tú conoces, con la gente que amas o con la gente que quieres que le vaya bien, porque es la única forma que vamos a tener la posibilidad real de una vida mejor. Espero que nos veamos y nos encontramos otra vez en el camino, porque en esta vida somos muy poquitos los que nos atrevemos a soñar y a llevarlo adelante. Verás cómo nos encontramos a la vuelta de la esquina. Que tengas éxito. Gracias.